falta visión de los organismos nacionales para poder, bajo los auspicios de este programa de la Universidad de Arkansas del COVID-19. Muy buenos ejemplos y quiero... Tantos profesionales en el mundo que es un hijo. Más de 200 programas honrando el esfuerzo del productor panameño. En el Agro Ahora compartimos historias de trabajo, innovación y proceso que hacen del agro el motor de nuestro país. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal. Hoy tenemos un invitado pues, que ya conocemos, ya se conoce, nuestro amigo Arán Cisnero, que fue ex embajador de Panamá en Corea. Arán estuvo días atrás en un programa donde hablamos sobre economía, la economía enfocada a temas del agro y Panamá y todo eso. Pero Arán siempre pues, con su estilo, con su forma, un tipo que lee mucho, al cual admiro por su conocimiento, su forma de hablar. Creo que es muy explícito, tiene su programa también en KW Continente y ha estado conversando conmigo temas que yo creo que deben venir al tapete, y es el tema de la economía verde. ¿Sabes tú qué es economía verde? ¿Has escuchado el tema de economía verde? Bueno, de eso vamos a hablar. La economía verde es un modelo de desarrollo sostenible, básicamente, en donde involucra el medio ambiente, por supuesto, el hombre. Ha tenido controversias, cosas a favor, cosas en contra, pero es algo que se está moviendo y estamos hablando de créditos de carbono, estamos hablando de muchas cosas más. Así que para mí es un gusto y es un lujo tenerte, como siempre, Arán. Bienvenido al programa. Gracias, la admiración es recíproca. Bueno, cuando me dijiste que íbamos a hablar de esto, lo primero que recordé fue, creo que fue hace 25 o más años que conocí a Alfredo Burgos. ¿Correcto? En ese momento, y se mantiene, pero en ese momento muy vinculado al CONEP. Y Alfredo Burgos en aquella época nos contrató para hacer un estudio sobre algo que se llamaba producción más limpia. Ok. Y me desvío un momentito, pero quiero decir que hago el comentario porque pienso que es que las buenas ideas siempre están ahí, siempre existen. A veces lo que pasa es que les cambiamos el nombre. Claro. En ese momento le llamaban producción más limpia a tratar de romper con la idea de que para respetar el ambiente y para invertir en respetar el ambiente, las empresas tenían que perder plata. O que no era buen negocio respetar el ambiente, que respetar el ambiente y ser sostenible costaba un dinero que hacía que la operación de un negocio fuera menos rentable. Y entonces la lógica en ese momento que había que romper era un poco, oye, ¿yo para qué voy a gastar plata en una planta que va a purificar o que va a limpiar o que va a mejorar o que va a controlar los desechos si eso va a hacer que mi negocio ya no sea negocio? Claro. Así que la producción más limpia iba en la dirección de decir, no, eso es un error. Se puede respetar el ambiente y esa inversión que haces en el respeto del ambiente te va a hacer más rentable y vas a hacer plata. La economía verde también ahora le han llamado, hice una entrevista hace un par de años con el sindicato de industriales, le llaman la economía circular. Correcto. Y la economía circular pues no es más que lo que ya sabemos, son 3 R's bien interesantes, una de las cuales es reciclar. Todo va hecho de nuevo para atrás de esos 25 años a que la producción más limpia puede ser buen negocio para todos. Ahora, nuestros hijos, los hijos tuyos y míos y nuestros nietos están en otro, vamos a decir que están en otro mundo. Un mundo donde se premia a las empresas verdes. Correcto. Un mundo donde los muchachos no quieren consumir ni comprar a empresas que no respetan el ambiente. Empresas que no consideran,
yo no soy un especialista en estas cosas, pero le llaman con una huella de carbono reducida. Es decir, que para lograr lo que logran empresarialmente, usan el mínimo posible de recursos y el mínimo posible de gastos e impacto en el ambiente. Ahora, aquí se mete una cosa política y tú y yo amamos la política. Una cosa que no es técnica, una cosa controversial, que es el asunto de los ambientalistas y el ambientalismo. Yo escribí un artículo que no lo esperaba que sucediera así, pero que tuvo una acogida brutal. La cantidad de vistas que tuvo. Fue un artículo publicado en La Estrella, pero luego circuló por redes, que se llamaba Los ambientalistas de TikTok. Donde yo, la verdad que con un poquito de picardía, criticaba a los muchachos que en vez de proteger el ambiente estando en el monte, estos son ambientalistas desde el teléfono, en TikTok. Como cualquiera de las otras redes, no es un concepto. Porque hay que tener un poquito de cuidado. Esto es polémico y es político. El asunto de cuidar el ambiente y respetar el ambiente, cuidar la naturaleza, ser sostenible, no puede volverse fundamentalista. Claro. No puede volverse exagerado. Hay rumores de gente que está a favor de detener los estudios de impacto ambiental, de revisarlos, de frenarlos, de no aprobarlos. Y yo quisiera que todos recordemos que si un impacto de estudio ambiental no se aprueba, una obra no se construye. Claro. Un proyecto no echa para adelante. Y gente no va a tener empleo. O sea, esto de cuidar el ambiente y de ser responsable con la naturaleza no se puede llevar a un punto donde lo que tú haces es que frenas el desarrollo. Correcto. Y cierro con esto esta parte, que lo mencioné en mi artículo que se llamaba Los ambientalistas de TikTok. ¿Tú te imaginas, Oscar, que en 1904 hubiese existido un Ministerio del Ambiente y hubiera tenido que aprobarse un estudio de impacto ambiental categoría 3 para hacer el Canal de Panamá? No se hubiera hecho. ¿Qué Ministerio de Ambiente hubiera aprobado que tú agarres un país y le hagas una zanja por la mitad de 80 kilómetros y te llevas los animales, a las personas, los lagos, los árboles? Imposible. La verdad, esto es un poco duro decirlo, pero es la verdad. Esa fue una catástrofe ecológica. Pero 114 años después tenemos un canal que es la base de la economía de Panamá. Así es. Pero los programas de economía verde en el mundo están liderizados por temas medioambientales, temas ecológicos, pero siempre son proyectos y programas a largo plazo. Porque ahí viene un tema de cultura. Es duro decirle a un tipo, de un productor agropecuario en la montaña, ya no uses más abono, ya no uses más urea. Glifosato. Siembra, ya no uses glifosato para quemar y la gente sigue quemando. Sí. ¿No? Hoy en día hay microorganismos, están los bioinsumos, los bioestimulantes, la generación de los microorganismos benéficos, y se están haciendo cosas como el reciclaje, el compost. Mucho deberíamos estar viendo aquí en Panamá cómo agarramos Cerro Patacón y lo convertimos en un gran biodigestor para producir ese compost. Total. De hecho, algo estamos tratando de ver, si ponemos ahora que estamos en el tema de la cadena de frío, de ver cómo realizamos un pequeño experimento de compostaje con todas las legumbres y todas las cosas que se pudren, para hacer un abono orgánico y que se lo vendan a los propios productores que llevan ahí. Esa es una idea que ojalá la lleguemos a concretar. Pero siempre la economía verde, o está muy de moda, se enfoca también en nuevos mercados, en nuevos inversores. Y hoy, tú lo sabes bien, se han hablado mucho de lo que dijiste, la huella de carbono y la captura de carbono. Y Panamá es uno de los países, creo que el tercero en el mundo, libre de CO2. Sí. Y creo que por ahí va la cosa. Pero
Déjame ir a unos consejos comerciales y cuando retornamos seguimos hablando con Aran Claro. este interesante tema de la economía verde y los argumentos a favor, en contra. Podemos también tocar el tema de la explosión de habitantes que tiene el planeta y cómo alimentarlos. Por supuesto. Así que regresamos en unos minutos. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube El Agro Ahora y sígueme en todas las redes sociales como El Agro Ahora. Regresamos. Amigos, estamos de vuelta con Aran Cisneros, estamos hablando de economía verde. Es un término que no es muy común. Yo creo que muy por encima se ha dado en los colegios, muy por encima se ha dado en la universidad. No es que no se conoce, pero que cada día va cobrando mayor vigencia. Pero no es un tema que se desarrolle muy rápido. Es todo una evolución del sistema y hacia eso vamos. Otro tema polémico, tratando de dejar unas cositas que dejamos guindando en el bloque anterior. Las energías renovables, la solar y la eólica, necesitan minerales. Claro. Necesitan cobre. Entonces estamos en una gran, vamos a llamarla así pues, un debate interesante, que no es fácil, de los que están opuestos a la minería, porque no es buena para el ambiente, pero resulta que las tecnologías nuevas que permiten tener energía de manera limpia necesitan de esos minerales. O sea, sin cobre no hay energía solar y no hay energía eólica. Entonces esto no es fácil. No es fácil. No es fácil. Y tampoco es fácil darle comida a 8.000 millones de personas. Así es. Tendremos que elevar la productividad de los campos. Es lo que impera. Y solamente tenemos el continente americano y el africano, lo dije yo en unos programas hace recientemente, pero tenemos que cambiar conceptos, tenemos que ir mejorando el surco, utilizando las plataformas tecnológicas modernas para producir la comida que el mundo va a necesitar. Sí. Ahora, yo creo que como muchos otros recursos, como el agua en el caso de Panamá, que es un país donde llueve mucho, pero que tenemos momentos del año donde hay escasez de agua para las siembras y los animales, debe pasar lo mismo con la comida, pienso. O sea, yo creo que el reto de alimentar a tanta gente, vamos rumbo a 8.000 millones de personas en el planeta, debe ser probablemente un problema de mala gestión más que de escasez. Ya estamos en 8.000. Acuérdate, en noviembre alcanzamos 8.000 millones de habitantes. ¿Sí? Sí. La última vez que revisé eran 7. Estoy desactualizado. No, estás desactualizado. Porque hay lugares del mundo donde la gente satisface sus necesidades calóricas. Uh-huh. Hay lugares del mundo donde la gente come en exceso. También. O come mal y hay problemas de obesidad. Y hay lugares del mundo donde la gente pasa hambre. Entonces la pregunta es cómo, y en esto algunos de mis amigos me van a criticar porque hay un concepto un poco filosófico un poco fuerte de que la igualdad es una utopía. Sí. Que la igualdad es normal, o sea que la aspiración a que todos seamos lo mismo es una aspiración que no es realista, que es normal que seamos distintos. Ese es otro debate que tomaría un programa entero. Pero el punto es que sí, hay gente que come bien y gente que no. Y esto nos mete en el tema de la calidad de la comida. Así es. Porque eso pega con otro asunto que es el asunto sanitario y de salud. La inocuidad. Sí. Y de que si comes mal, claro, te vas a enfermar y tú o el Estado tiene que hacer una inversión y poner plata para que recuperes la salud. Entonces está bien ligado. ¿Hay suficiente comida o no? ¿La gente come suficiente o no? ¿Los que comen bien o comen mal? ¿Se enferman? ¿Quién paga las cuentas de hospital? ¿Quién paga los seguros? Bueno, aquí hay un tema
de los desperdicios del campo y los desperdicios en las casas, porque no hemos enseñado a nuestra población a cocinar. Es verdad. Nuestros hijos son los que piden todo por domicilio. Sí, pero entonces mi esposa, por ejemplo, siempre me dice, yo te hago una ensalada de papa con una papa. Y hay gente que te la hacen con 4 papas. Entonces, ¿dónde viene ese gasto? Probablemente ella lo está haciendo bien hecho y queda a lo justo y no queda sobre y no hay desperdicio. Y la engorda con lechuga y con tomatito y con cebolla. O sea, la hace crecer. La hace crecer. Entonces, hay habilidades que esas son las cosas que deberíamos enseñar a nuestra gente, tanto de las ciudades como del campo. Pero, por ejemplo, uno de los grandes escollos que tiene la economía verde es que dice que retrasa el avance hacia evitar el tema de la alimentación en el mundo. Por ejemplo, creer en economía verde es atrasar un poquito y volver para atrás todos los avances que se tenían en materia de producción de alimentos. Y creer en economía verde per se, es decir, tú le estás poniendo un alto al avance contra el hambre. Sí, lo he oído. Porque es que ser verde en la producción de alimentos reduce los volúmenes. Correcto. Estamos hablando, y de nuevo, como decía al principio del programa, es los nombrecitos que le ponemos a las cosas. Estamos hablando de la agricultura orgánica. Es correcto. Y cuando tú vas al supermercado y hay el vegetal normal y el orgánico, ves claramente una diferencia en cómo luce el normal, industrializado, a grandes volúmenes, con todos los químicos, y el orgánico que no tiene nada. Además que el orgánico es más caro. Es mucho más caro. Porque cuesta más dinero Claro. hacerlo, producirlo, llevarlo a los mercados sin incurrir en todas estas cosas de la revolución industrial. Así que sí, tienes toda la razón. Muchos hablan de que aplicarle la vaina verde a la agricultura dificulta más que todo el mundo pueda tener comida en su mesa. Hace 20 años, si llegábamos a un supermercado, no había nada orgánico. No. Hoy en día tú encuentras áreas orgánicas que cuestan más y que no es tan accesible para el común de los mortales. No. Es para un número... No son económicos. No. No. Por ejemplo, hace poco vi unos huevos, dice huevo de gallina a pasto. Pastoreo. A pastoreo. Entendamos que ese huevo cuesta más, porque no usa el químico de los alimentos y todo este tipo de cosas. Entonces, esa economía verde no le llega al común denominador. Por eso te digo que cambiar a un crecimiento orgánico, sí, el mercado es interesante, incluso tiene un marketing diferente. Total. Entonces, ¿será bueno la economía verde dentro de 40 o 50 años? Eso ni tú ni yo lo sabemos. No vamos a estar por aquí. Pero nuestros hijos sí. Coño, yo sí quiero vivir... ¿40 más? 40 más. Ojalá. Ojalá. Oye, no me tenga... Pero bueno, estar vivo y estar vivo fuerte y saludable, ¿no? Por ahí. Así es. Como diría Juan Carlos Tapia, cagalitroso. Sí. Pero te quiero pedir, Oscar, hay una persona que no sé si ya lo has invitado, deberías invitarlo, que estudia mucho este asunto de cómo producir y llevar a los mercados comida saludable a precios accesibles. Ok. Porque sí, y no quiero sonar discriminador ni elitista con esto, y no voy a mencionar obviamente el nombre de los supermercados, pero hay 2 o 3 supermercados donde usted puede ir a comprar cosas orgánicas si tiene plata. Sí, claro. La gente humilde no puede. No puede. Esa persona que te sugiero que invites se llama Rafael Carles. Ok, conozco a Rafa. Yo creo que Yayi Carles te puede hacer un programa sumamente interesante sobre este punto de cómo cuadramos el círculo de suficiente comida para todo el que la necesita, de calidad, pero a un precio razonable. Por ahora no lo estamos logrando. Por ahora, para que la comida sea sana, en general, tiene que ser orgánica y no es barata. Y no solo eso, Arán, sino que yo siempre me he enfocado a decir que, señores,
en el sector agropecuario tenemos que encontrar nichos de mercado en cuanto a la venta de lo que produce la tierra. Vender la economía verde como tal no me es fácil, porque los productores que están oyéndome o la gente que están oyéndome va a decir, Óscar, pero un puerco que 6 meses se lleva al matadero, tú me estás pidiendo que lo alimente orgánicamente y voy a demorar 10 meses en llevarlo al peso correcto. Pero ahí es el tema de creatividad y de todo. Te hablo del gobierno cubano. Cuando yo estuve allá viendo el tema de los cerdos, los cubanos no tenían el dinero para estar comprando los alimentos a base, en cerdo es maíz, soya, fundamentalmente. Sí. Y ellos compraban un núcleo en República Dominicana, pero ellos no tenían cómo darle alimento a una edad, de una edad X hasta terminar. ¿Qué hicieron ellos? Utilizaron, te estoy hablando de hace años, cuando habían 12 ingenios en Cuba, y utilizaban las mieles grado B. Y con las mieles grado B hicieron un alimento líquido mezclado con una pequeña cantidad de maíz y soya. Hicieron este núcleo y toda la alimentación de los cerdos fue líquida. Y resulta que era más barata. Y resulta que el puerco terminaba a la misma edad de ceba con el alimento. Eso se llama no creatividad verde, eso se llama creatividad de país. Sí. Pusieron a todas las mentes a investigar qué se podía hacer para tener un producto, porque el puerco en Cuba es la razón número 1, ¿no? O sea, ese es el plato típico. Sí. Y la escasez y las dificultades propician la creatividad. Los cubanos son campeones en eso, ¿no? El caso clásico es el de los carros de los años 50 y 60 que todavía están rodando por ahí. Porque los hacen rodar, porque encuentran la manera de creativamente mantenerlos vigentes, ¿no? Pero bueno, básicamente hemos querido tocar, amigos, un tema de la economía verde, el movimiento que hay mundial, cómo nos llega, cómo se desarrolla en Panamá. Y yo creo que hacia futuro seguirá el término muy lento, pero va a crecer. Como decías tú, no es fácil llegar al mercado. El común denominador del pueblo no va a poder comer un alimento orgánico como tal. Por ahora no. Le toca a los diferentes gobiernos ir restringiendo los productos que le hacen daño al ser humano. Sí. Y habrá que estimular, sí, los bioinsumos, los bioestimulantes, para crecer los productos o crecer las carnes y las aves y los pollos y todo, con productos a base de microorganismos benéficos y este tipo de cosas, que eso sí está creciendo en el mundo, cuesta un poquito más, pero está creando alimento o producción proteína saludable. ¿Recuerdas la polémica que hubo con un alcalde en Nueva York? No estoy seguro si fue Bloomberg, donde le pusieron impuestos a la comida chatarra. Dice, bueno, si tú quieres tomate tu vasón de soda que te va a joder y te va a dar más salud, te va a costar más. Pensando, ¿no? Esta es parte de lo que llaman política pública, de que si le pones un impuesto a un producto, la gente lo consume menos y de esa manera lo obligas a consumirlo menos y a ser más saludable. Esa es la otra cara de la moneda. Sí, esa es la otra cara. Horacio te puede hablar de esa cosa. Bueno, amigos, este ha sido un programa interesante con Arán Cisneros sobre economía verde y varios otros temas que tocamos de gratis. Sí. Pero que han sido buenos, y como siempre invitarte en otro momento porque tienes temas, tenemos que hablar de Corea. Sí. Tú estuviste embajador en Corea, yo quisiera hablar de qué pasó con Corea, cómo saltó Corea, pero eso se lo vamos a dejar para otro programa. En el 2025. Así es. Gracias, Óscar. Cómo no, Arán, un placer. Y amigos, soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. La economía verde en Panamá representa una oportunidad única para transformar los desafíos en soluciones sostenibles, impulsando el crecimiento económico mientras protegemos nuestro más rico patrimonio natural. A través de energías renovables, prácticas agrícolas responsables y la conservación de nuestra biodiversidad, podemos construir un país más resiliente y equitativo. En este camino, cada pequeña acción cuenta. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.